Si Jesús era inocente para Pilato, el representante máximo de Roma en Judea, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué terminó en la cruz? No fue Roma quien lo acusó primero. No fue el imperio quien inició el proceso. Antes de llegar al tribunal romano, Jesús ya había sido juzgado en otro lugar, bajo otra ley y por otro tipo de poder. Un poder que no empuñaba espadas, pero que controlaba la fe, la tradición y el orden sagrado de todo un pueblo. La acusación no fue política. Al menos no al principio. Fue una palabra cargada de siglos de temor y reverencia. Blasfemia. Hoy, la palabra blasfemia suele entenderse como una simple ofensa verbal contra Dios, una falta moral o religiosa sin mayores consecuencias. Pero en la Judea del siglo I, blasfemia no era una opinión ni una provocación. Era una amenaza directa al equilibrio más delicado de la sociedad. Para entender por qué esta acusación fue tan grave, es necesario abandonar nuestra forma moderna de pensar y entrar en el mundo mental del judaísmo antiguo. Un mundo donde la ley no era solo un conjunto de normas, sino la base misma de la identidad colectiva. La ley judía, la Torá, no regulaba únicamente la conducta religiosa. Regulaba a la vida entera. Definía quién pertenecía al pueblo, quién tenía autoridad, quién podía enseñar y quién debía obedecer. En ese contexto, el nombre de Dios no era un concepto abstracto. Era sagrado, impronunciable, protegido por un profundo respeto. Usarlo de manera indebida no era solo una falta espiritual, era una ruptura del orden. La blasfemia, según la ley judía de la época, no se limitaba a maldecir o insultar a Dios. Incluía cualquier acto o palabra que se percibiera como una apropiación indebida de la autoridad divina. Afirmar una relación única con Dios, hablar en su nombre sin autorización, reinterpretar la ley desde una autoridad personal. Todo eso podía ser visto como una forma de blasfemia, no porque desafiara a Dios, sino porque desafiaba a quienes afirmaban representarlo. La autoridad religiosa del Sanedrín se sostenía sobre un equilibrio frágil. Por un lado, debía preservar la pureza de la ley y la tradición. Por otro, debía mantener la estabilidad interna del pueblo bajo la vigilancia constante de Roma. Cualquier figura que alterara ese equilibrio se convertía en un peligro. Blasfemia, en ese sentido, no era solo un delito teológico. Era una acusación profundamente política dentro del marco religioso. Significaba que alguien estaba cruzando una frontera invisible, reclamando un tipo de autoridad que no le correspondía.
por eso, cuando Jesús comenzó a hablar con una voz propia, cuando enseñó sin citar a los maestros tradicionales, cuando interpretó la ley desde la misericordia y no desde el control, muchos no lo vieron como un simple predicador. Lo vieron como alguien que estaba socavando el fundamento mismo del orden sagrado. La blasfemia no era una palabra ligera. Era la forma más grave de ruptura dentro del sistema religioso. No porque Dios necesitara ser defendido, sino porque el sistema necesitaba protegerse. Aquí es donde la historia comienza a tensarse, porque la acusación de blasfemia no nace del odio personal, sino del miedo a perder el control sobre lo que era considerado sagrado. Y es en este punto donde surge la pregunta crucial. ¿Qué dijo realmente Jesús para que esa acusación pareciera legítima a los ojos de las autoridades religiosas? Para comprender por qué la acusación de blasfemia empezó a tomar forma, es necesario enfrentar una de las preguntas más delicadas de toda esta historia. ¿Jesús se proclamó a sí mismo Dios? La respuesta no es simple, y precisamente por eso, durante siglos, esta cuestión ha sido interpretada de maneras muy distintas. En los Evangelios, Jesús rara vez hace afirmaciones directas sobre su identidad divina. No se presenta con títulos claros de poder. No exige adoración. No construye una estructura de autoridad visible. Su forma de hablar es otra. Jesús utiliza un lenguaje profundamente simbólico, propio de la tradición judía. Un lenguaje cargado de imágenes, metáforas y referencias a las Escrituras. Cuando habla del reino de Dios, no lo describe como un territorio ni como un gobierno político. Lo presenta como una realidad que irrumpe, que transforma, que pone en crisis las jerarquías establecidas. Uno de los títulos más repetidos en sus palabras es Hijo del Hombre. Este término no significa, en primer lugar, divinidad. Proviene del libro de Daniel y está vinculado a una figura escatológica. Alguien que recibe autoridad de Dios al final de los tiempos. Es un título ambiguo, abierto. Que permite múltiples interpretaciones. Para la gente común, Jesús era un maestro carismático.
sanador, un profeta, alguien que hablaba con una autoridad diferente. No basada en cargos, ni en linajes, ni en pertenencia institucional, sino en coherencia entre palabra y acción. Y ahí comienza el verdadero conflicto. Jesús no solo interpreta la ley, actúa como si tuviera autoridad para hacerlo. Perdona pecados sin recurrir al templo, cura en sábado, se sienta a la mesa con pecadores y marginados. Habla de Dios como Padre con una cercanía desconcertante. Nada de esto es por sí solo una declaración explícita de divinidad. Pero todo junto crea una tensión insoportable para la autoridad religiosa, porque Jesús no desafía a Dios. Desafía la intermediación exclusiva entre Dios y el pueblo, en una sociedad donde la autoridad religiosa se transmitía a través de instituciones, sacerdocios y tradiciones cuidadosamente preservadas. La autoridad moral de Jesús resulta profundamente perturbadora. Él no necesita autorización del Sanedrín para enseñar. No apela a precedentes legales. Habla desde una convicción interior que atrae multitudes. Y cuando las multitudes escuchan, el equilibrio de poder empieza a resquebrajarse. Aquí es importante subrayar algo esencial. Especialmente para quienes se acercan a esta historia desde fuera de la fe. Jesús no funda un movimiento político armado. No llama a la rebelión contra Roma. No propone una ruptura violenta del orden. Pero su mensaje tiene consecuencias políticas inevitables, porque cuestiona quién tiene derecho a definir la verdad. La autoridad institucional se basa en el control de la interpretación. La autoridad moral se basa en la credibilidad. Y Jesús posee esta última de una manera que no puede ser regulada. Por eso, para muchos miembros del Sanedrín, el problema no es lo que Jesús dice sobre Dios, sino lo que provoca en las personas: esperanza, cuestionamiento, libertad interior. Todo aquello que no puede ser fácilmente controlado. En este punto, la acusación de blasfemia empieza a tomar un sentido más amplio. No se trata de una frase concreta pronunciada en un momento específico. Se trata de una forma de existir que pone en crisis la estructura misma del poder religioso. Jesús no reclama el trono, no se proclama rey, pero tampoco se somete a un sistema que exige obediencia sin conciencia. Y es precisamente esta ambigüedad
la que resulta intolerable. Porque no puede ser neutralizada con facilidad, no encaja en las categorías existentes, no puede ser absorbida sin perder autoridad. Cuando el mensaje deja de ser controlable, el sistema comienza a reaccionar, y así la pregunta deja de ser ¿quién es Jesús?, en términos teológicos, y se transforma en algo mucho más peligroso. ¿Qué hacer con alguien que habla con autoridad sin pedir permiso? Es en ese clima de tensión, miedo y urgencia donde se prepara el siguiente paso. Un juicio celebrado en la oscuridad, lejos de la mirada pública, donde las normas empiezan a doblarse bajo el peso de la necesidad política. Cuando el mensaje deja de ser controlable, el sistema ya no puede permitirse la espera, y así la respuesta no llega a la luz del día, sino en la oscuridad. Jesús es llevado ante el Sanedrín durante la noche. Este detalle, que a primera vista puede parecer menor, es en realidad profundamente significativo. Según la ley judía, los juicios en casos graves debían celebrarse de día, con tiempo suficiente para deliberar, escuchar testigos y permitir la reflexión. La noche no era un espacio para la justicia, sino para la urgencia, pero la urgencia lo cambia todo. El Sanedrín no actúa como un tribunal sereno que busca la verdad. Actúa como una institución bajo presión. La ciudad está llena de peregrinos. Las multitudes hablan de Jesús. Roma observa con atención cualquier signo de agitación. El margen de error es mínimo. Se buscan testigos. Pero los testimonios no coinciden. Las acusaciones se contradicen. No hay una base sólida que permita una condena clara según la ley. Y sin embargo, el proceso continúa. Aquí surge una pregunta inevitable. Si el juicio era legítimo, ¿por qué tanta prisa? ¿Por qué celebrarlo en secreto? ¿Por qué forzar una conclusión antes del amanecer? El sumo sacerdote toma un papel central. No como un juez imparcial, sino como un defensor del orden establecido. La cuestión ya no es lo que Jesús ha hecho, sino lo que representa. Un maestro independiente. Una autoridad moral sin control institucional. Una figura que atrae lealtades fuera del sistema. En ese contexto, la pregunta dirigida a Jesús no busca información. Busca una confirmación que permita cerrar el caso. Una palabra que pueda ser utilizada como fundamento de una acusación definitiva. Jesús responde con un silencio que desconcierta. No se defiende, no argumenta, no entra en el juego del poder. Su silencio no es sumisión, sino resistencia. Obliga al tribunal a mostrarse tal como es. Cuando finalmente habla, no ofrece una declaración jurídica clara. Utiliza nuevamente el lenguaje simbólico, evocando imágenes conocidas de las Escrituras. No afirma, no niega, sugiere, y eso basta.
El sumo sacerdote reacciona con un gesto teatral, rasgando sus vestiduras. El gesto no es solo indignación religiosa, es una señal política. El mensaje es claro. Ya no se necesitan más testigos. La decisión está tomada. Pero aquí es donde la historia se vuelve más incómoda. Porque lo que ocurre en esa sala no se ajusta al ideal de justicia que la propia ley judía proclamaba. No hay tiempo para reconsiderar. No hay espacio para la duda. No hay una segunda sesión al día siguiente. Todo sucede en una misma noche, empujado por el miedo a lo que podría pasar si Jesús sigue hablando. Entonces surge la pregunta que atraviesa los siglos. ¿Fue este un juicio auténtico o una decisión política disfrazada de proceso religioso? El Sanedrín se encuentra atrapado entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, la fidelidad a la ley. Por otro, el temor a perder el control sobre el pueblo y provocar una reacción de Roma. En ese conflicto, la ley deja de ser un fin y se convierte en un instrumento. Jesús no es condenado por una prueba irrefutable. Es condenado porque su existencia misma se ha vuelto incómoda. Sin embargo, el Sanedrín enfrenta un límite insalvable. Puede juzgar, puede declarar culpable, pero no puede ejecutar la sentencia máxima. La pena de muerte ya no está en sus manos. Para que el problema desaparezca por completo, será necesario cruzar una frontera, transformar una acusación religiosa en un asunto político, llevar el caso a quien sí tiene el poder de decidir sobre la vida y la muerte, y así, al amanecer, la blasfemia deja de ser suficiente. Al amanecer, el caso ya no puede permanecer en el ámbito religioso. El Sanedrín ha llegado tan lejos como le es permitido. Ha señalado a Jesús como culpable, ha construido una acusación, ha decidido que su presencia es peligrosa. Pero hay un límite que no puede cruzar. La autoridad para ejecutar una sentencia de muerte pertenece exclusivamente a Roma. Y este detalle lo cambia todo. La blasfemia, tal como se entiende dentro de la ley judía, no tiene peso alguno ante el derecho romano. A Roma no le interesa cómo un pueblo interpreta su relación con Dios. A Roma le interesa una sola cosa: el orden, la estabilidad, la ausencia de rebelión. Por eso, el expediente debe transformarse. La acusación religiosa se vuelve insuficiente. Ya no se habla de una amenaza al orden sagrado, sino de una amenaza al orden político. La blasfemia se traduce en sedición. No porque Jesús haya llamado a la violencia, sino porque su influencia puede desestabilizar una región ya frágil. Jesús es presentado ante Pilato no como un predicador incómodo, sino como alguien que podría proclamarse rey. Y en el lenguaje de Roma, la palabra rey no es simbólica, es peligrosa. Pilato escucha, interroga, observa y llega a una conclusión que resulta incómoda para todos. No encuentra culpa. No ve en Jesús a un insurgente. No percibe un líder armado ni una amenaza militar. Desde el punto de vista romano, el caso carece de fundamento. Pero la política
rara vez se decide solo por la ley. Pilato gobierna una provincia difícil. Judea es conocida por su tensión constante, por su fervor religioso, por su capacidad de estallar en violencia. Cualquier disturbio puede costarle el cargo. Cualquier informe negativo puede poner fin a su carrera. El problema ya no es Jesús. El problema es la multitud. El problema es el equilibrio. Aquí se produce el cruce definitivo entre dos sistemas de poder. La autoridad religiosa necesita que Jesús desaparezca. La autoridad romana necesita evitar el caos. Y entre ambas, la verdad queda relegada a un segundo plano. Pilato intenta eludir la responsabilidad, busca salidas intermedias, intenta devolver el caso a otros, pero cada intento fracasa. La presión aumenta, la situación se vuelve insostenible. Al final, la decisión no se toma porque Jesús sea culpable, sino porque mantenerlo con vida parece más peligroso que eliminarlo. Ni la ley judía ni la ley romana conducen por sí solas a la cruz. Lo que conduce a la cruz es la convergencia del miedo, la conveniencia política y la incapacidad de asumir un costo personal por la verdad. La blasfemia ha cumplido su función, ha servido como punto de partida, pero el desenlace pertenece al terreno del poder. Jesús es condenado no por lo que dijo en términos teológicos, sino por lo que representaba dentro de un sistema que no podía permitirse ser desafiado. Y así, una acusación religiosa se convierte en una sentencia política. Jesús no murió solo por una palabra, no murió simplemente por haber pronunciado algo considerado ofensivo dentro de un marco religioso. Tampoco murió porque la ley, ya fuera judía o romana, así lo exigiera de manera inevitable. Murió porque su presencia puso en evidencia las grietas de un sistema entero. Un sistema que necesitaba orden más que verdad, estabilidad más que justicia, control más que conciencia. La blasfemia fue el lenguaje utilizado para iniciar el proceso. Fue la etiqueta que permitió señalarlo como peligroso dentro del ámbito religioso. Pero una vez que la acusación cruzó la frontera hacia el poder romano, esa palabra perdió su sentido original. Lo que quedó fue el temor a lo que Jesús representaba. Representaba una forma distinta de autoridad, no basada en la fuerza, ni en la ley impuesta, ni en el miedo. Una autoridad moral que no podía ser regulada, que no dependía de cargos ni de estructuras, y que por eso mismo resultaba profundamente incómoda. El Sanedrín temía perder su influencia, Pilato temía perder su cargo, Roma temía perder el control. Y cuando el miedo se convierte en el motor de las decisiones, la verdad deja de ser relevante. Jesús no fue condenado porque la ley lo exigiera, sino porque el sistema no supo qué hacer con alguien que hablaba sin pedir permiso, que actuaba sin someterse y que despertaba preguntas que no podían ser silenciadas. La cruz no es solo un símbolo religioso, es también el resultado final de una cadena de decisiones humanas. Decisiones tomadas en la oscuridad, bajo presión, con la esperanza de que eliminando a una persona
se restableciera el orden. Pero la historia demuestra una y otra vez que eliminar al mensajero no elimina el mensaje. Por eso, la pregunta que permanece no es solo histórica ni teológica, es profundamente humana. ¿Fue blasfemia lo que llevó a Jesús a la cruz? ¿O fue el miedo al cambio, al cuestionamiento y a la pérdida de control? Esa pregunta no pertenece únicamente al pasado. Sigue resonando cada vez que un sistema se siente amenazado por una voz que no puede dominar. Y quizás, más que una respuesta definitiva, lo que esta historia nos deja es una invitación a mirar con atención cómo el poder reacciona cuando se enfrenta a la verdad.